Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, muy buenos días. Gracias por estar este tiempo junto con nosotros en Palabra de Vida para compartir la Hora Silenciosa. Mi nombre es Álvaro Villablanca y junto con mi esposa Estela hemos servido en el ministerio hace casi 23 años aquí en Chile y hoy que estamos muy contentos de poder compartir una vez más este tiempo devocional que ha sido de tanta bendición para mi vida y espero que también lo sea para la tuya. Desde el capítulo 1 al 6 del libro de Nehemías ya hemos conocido cómo este hombre de Dios guió al pueblo en la tarea magnífica de levantar los muros de la ciudad. Vez tras vez debieron enfrentar toda la oposición de sus enemigos, los cuales buscaron de una forma o de otra detener esa obra. Pero ellos no contaban que tras esta gran obra estaba el más grande y poderoso Dios de Israel. Una experiencia que de seguro te dejó muchas enseñanzas de cómo depender de Dios cuando nos llama a hacer su voluntad. Ahora, a partir del capítulo 7, vemos un nuevo desafío. Leamos el pasaje de hoy. Capítulo 7, verso 1 al 7 y versículo 66. Y dice así: Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije: No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y luego en el versículo 66 dice: toda la congregación junta era de 42.360. Bueno, Nehemías deja en claro aquí que la tarea de reconstrucción había concluido en su primera etapa. El muro fue edificado. Esto sin duda era urgente para la seguridad de la ciudad y había sido la primera y más importante tarea a realizar. A la preocupación por la seguridad externa quedaba ahora la tarea de cuidar a la gente en su interior y restaurar un pueblo que vivía en vergüenza y humillación. El versículo 4 describe lo desolado de su situación actual. Mucho espacio, poco pueblo, casas destruidas. Ante este cuadro se requería otra reconstrucción, una anímica y espiritual. En el día de hoy muchos se sienten así, solos, desamparados, sin hogar ni afecto. Quizás tú te has sentido así, aun cuando estés rodeado de personas o cosas que tengas. Pues bien, Dios usó a Nehemías para dirigir a este nuevo desafío, y no estaría solo en ello. Por eso lo vemos aquí formando un equipo adecuado para tamaña labor: reconstruir vidas. ¿Qué hizo Nehemías? Bueno, primero preparó un equipo cuyo rasgo principal sería la fidelidad. Buscó las personas adecuadas de acuerdo a sus características y capacidades. En la seguridad, porteros y guardas eran la primera línea de defensa y seguridad. Ellos demostraron ser valientes para estar allí y también preocupación por los demás. En la adoración, cantores y levitas. Enfocar al pueblo que su seguridad venía de Dios, más que de un muro levantado.
y una correcta comunión con Él sería su verdadera fortaleza. Pero también en la organización, además de la seguridad y la adoración, pondría a hombres íntegros y temerosos de Dios, como Anani y Ananías. ¿Recuerdan de Anani? El hermano de Nehemías, un hombre cuyas características eran muy importantes, de iniciativa, de amor y de compasión. Se dice que estos dos eran varones de verdad y temerosos de Dios. Y estas son las características que busca Dios hoy en creyentes, en jóvenes, a quienes asignar responsabilidades y confiar su obra. Ejemplos tenemos en la Biblia. ¿Recuerdan cuando Jetro aconseja a Moisés de poner consejeros porque si no él desfallecería de la labor? Eso está en Éxodo capítulo 18, verso 21. También cuando Samuel exhorta al pueblo y dice que debe ser con integridad y con fidelidad las características con las que deberían servir a Dios. Y en el Nuevo Testamento se habla también de un hombre llamado Cornelio, el que buscaba sinceramente a Dios y él halló. Eso dice Hechos 10:22. En la obra de Dios, el servicio, la adoración y la organización siempre deben ir juntas. No podemos solo hacer un trabajo basados en nuestras condiciones personales. Necesitamos depender de Dios, tener una comunión íntima con Él y ser capacitados en la fuente de toda sabiduría que es la palabra de Dios. ¿Qué se necesita al momento de querer reconstruir espiritualmente vidas, tu vida, otras vidas? Hablamos en primer lugar de fidelidad. En un mundo lleno de mentiras y rebelión contra Dios, se necesitan hombres y mujeres, jóvenes, adultos, que sean íntegros de verdad y que en sus vidas muestren temor reverente a Dios. Solo así vidas se podrán reconstruir y la obra de Dios avanzará. Pero además de fidelidad, en segundo lugar, otro aspecto que se necesita en la reconstrucción de vidas, en levantar y animar vidas, también es identidad. Dios había puesto en el corazón de Nehemías la necesidad de empadronar al pueblo. Así se podría distinguir a quienes eran legítimos israelitas y no intrusos. Esta lista aquí se encuentra también en el libro de Esdras capítulo 2, demostrando así lo importante que era saber la identidad de quienes estaban en ese momento clave de la reconstrucción. Varios no pudieron demostrar su procedencia. En el versículo 61 nos muestra eso, y por esa causa perdieron el privilegio de servir en una posición específica entre la congregación. Las credenciales que tenemos como cristianos se ven en un testimonio digno del Evangelio y una identidad profunda con Cristo. Un verdadero creyente es el que ha depositado su fe en Cristo como Salvador y Señor. Juan 1:12 dice que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios le dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y vivir cada día de acuerdo a ese llamado divino, como lo señala Pablo en Efesios 4:1, cuando dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Más adelante se verá cómo Nehemías debió hacer una separación necesaria entre los judíos a causa de sus alianzas con naciones extranjeras. Si somos de Dios, debemos demostrarlo con un testimonio convincente ante Dios y los hombres, separados del mundo, pero consagrados para Dios. Que lleguen a decir de nosotros como dijeron de los apóstoles del Señor, allí de Pedro y Juan en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Por eso es importante entender que para hacer una obra restauradora en tu vida, en otras vidas, para ser instrumento de Dios como lo fue Nehemías y todo su equipo, se necesita fidelidad, vidas íntegras, vidas de verdad, que entiendan que con su testimonio impactan a otras vidas. De carácter firme, que no se venden y que no venden sus convicciones ni principios por un plato de lentejas, por cosas pasajeras que no satisfacen. Esos son los que deben ir al frente. ¿Quiénes somos en Cristo? El apóstol Pedro lo señaló claramente en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Te desafío a ser fiel y a tener clara tu identidad y vivir así como instrumentos útiles para la obra grande de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.